Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días nos encontramos, todos los días estamos aquí, queridos niños, para hacer un camino juntos, para aprender cosas lindas, para aprender cosas maravillosas, queridos niños. Y bueno, como siempre, Jesucito viene con un tema importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy que quiere enseñarnos, queridos niños? El tema del día de hoy es la celebración eucarística. Sobre la celebración eucarística. Ya estamos haciendo las partes de la misa, ya estamos haciendo las partes de la celebración eucarística. Desde que comenzamos, vamos poco a poco, nosotros tenemos que prepararnos, porque cuando llegamos para la misa tenemos que estar preparados, tenemos que conocer, tenemos que aprender. Y entonces podemos celebrar y darle mucha alegría a nuestra reunión, a nuestro encuentro. Todos los niños con fuerza, todos los niños con entusiasmo para rezar, para cantar, para dar mucha alegría a nuestra celebración. Muy bien, queridos niños, entonces le vamos a escuchar a Jesús, que hoy nos quiere enseñar cosas lindas sobre esta celebración de la Eucaristía. Pero antes escuchamos la palabra de la Biblia, escuchamos a Dios que nos habla a través de su palabra. Escuchamos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron a alguno de los más pequeños de estos de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron a alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es la palabra de Dios que llega hasta nosotros, la palabra de Dios que nos motiva, la palabra de Dios que nos alegra y la palabra de Dios que nos compromete. Niños, repetimos, la palabra de Dios que nos compromete. El compromiso quiere decir que nosotros le decimos a Jesucito todo lo que escuchamos en la Biblia, todo lo que escuchamos en tu palabra, lo queremos poner en práctica, porque somos seguidores tuyos, somos cristianos. Muy bien, queridos niños. Vamos a prepararnos entonces para ir aprendiendo, vamos a preparar nuestra Biblia, vamos a preparar nuestro cuadernito, todo lo que tenemos ahí, en ese clima de oración y en ese clima de aprendizaje, porque Jesucito nos va a seguir hablando. Volvemos nosotros enseguida con nuestra catequesis, queridos niños. Aprendiendo con Jesús.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Es hora de cosechar. Me están esperando. ¿Quién eres tú, extraño? Mi nombre es Jesús y vengo de Nazaret, en Galilea, ¿Y para qué has venido a Samaria? para cumplir la voluntad de aquel que me envió y a traerles las buenas noticias. Arrepiéntete de todos tus pecados, puesto que el reino de Dios está muy cerca. La mujer que conociste dice que tú eres el Mesías. El libro del profeta Isaías menciona: el Espíritu de Dios está sobre mí, y por lo tanto Él me ha ungido, aquel que me envió a dar las buenas noticias a los pobres, a decirle a los prisioneros que serán liberados, a los ciegos que podrían ver, y a los afligidos que serían llamados a proclamar el año de gracia del Señor. Lo digo de nuevo, el reino de Dios se acerca. Ya estamos muy cerca, mujer. Pronto llegaremos. Buscaremos dónde pasar la noche. Está bien, papá, pero Pirrus tiene sed. Miren allá. Vamos. Josué, mira, parecen ladrones. La paz sea contigo. Y también sea contigo si vienes en paz. Parece que necesitan ayuda. Que Dios te bendiga, buen hombre. Muchas gracias.
Tomen estas frutas, por favor. Infortunadamente se nos acabó el agua. Aún tenemos agua en nuestras alforjas. ¿Hacia dónde van? Vamos a Cafarnaún, donde Jesús de Nazaret. Vive en el lago, con los pescadores. Para allá vamos también. ¿Por qué razón lo quieren ver? ¿No has visto a mi hijo? Él está paralítico y quiero que Jesús lo toque y lo sane. ¿Y ustedes por qué lo quieren ver? Le llevamos un mensaje. Que Dios los bendiga. ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¿Me darás el pescado? Sí, tómalo. Pero, ¿qué quieres hacer con él? ¿Escuchaste? Jesús ha vuelto. Desde que Jesús está con Pedro, ha habido gente de toda Galilea, de Samaria e incluso de Jerusalén que ha venido a Cafarnaún. ¡Mujeres! ¡Mujeres de la casa! ¿Qué quieres, Zefir? Se lo he traído a Jesús. ¿Y por qué Zefir? ¿No lo sabías? Jesús es mi amigo. Aquí está Zefir el perezoso. ¿Y cuál es tu excusa hoy? He estado trabajando con mi padre desde el amanecer y luego fui a darle un pescado a Jesús. ¿Y entonces? Y entonces... Bien hecho. Pero esa no es razón para llegar tarde a la escuela y lo sabes. Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de sanación y liberación. Domingo, 8 de mayo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villamorra. Aporte para el canal Ñandeyarañe, 20.000 guaraníes. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Como todos los días nosotros nos encontramos aquí, siempre, queridos niños, para hacer algo lindo, siempre, queridos niños, para poder fortalecernos, para poder ayudarnos, para hacer cosas maravillosas. Pero por eso Jesús nos va enseñando. Y por eso hoy tenemos el tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la celebración eucarística.
de la celebración eucarística, es decir, ir conociendo cómo se va desarrollando nuestra misa, nuestra Santa Eucaristía. Vamos a escuchar entonces, en primer lugar, qué es lo que Jesús nos ofrece en la Eucaristía cuando vamos al encuentro de Jesús. El Padre Nuestro y el rito de paz. Se acerca el momento de recibir a Jesús. Nos preparamos con la oración que Él mismo nos enseñó. Es hermoso rezar juntos esta oración, unidos a Jesús, que está presente en el altar. El sacerdote nos invita a desearnos una paz verdadera. Es la paz que Jesús quiere en las familias, en los pueblos y ciudades, en cualquier lugar donde estén los hijos de Dios. Y antes de recibirle a Jesús, antes de recibirle a Dios con su cuerpo y con su sangre, nos preparamos. Y nos preparamos con la oración justamente del Padre Nuestro. Esa oración que Él mismo nos ha enseñado, queridos niños. Fracción del pan. Después el celebrante parte el pan, como hizo Jesús, antes de repartirlo entre sus discípulos. Es un gesto muy antiguo. Los primeros cristianos llamaban a la Eucaristía fracción del pan. Como una familia reunida, todos comemos del mismo pan que Cristo nos reparte. Jesús se entrega a cada uno de nosotros y nosotros debemos estar dispuestos a entregarnos a los demás. El pan partido es también un signo del sacrificio de Cristo. Y ahora viene esta fracción del pan, la fracción del pan ya al final. El sacerdote parte el cuerpo de Cristo para repartir entre todos. Es la cosa más hermosa y el significado más profundo. Porque no es que yo digo, solo yo, esto es para mí, y los demás se quedan ahí mirando. No, queridos chicos, partir el pan significa después partir la vida, entregarse, repartirse, repartir a los demás. Es la fracción del pan, queridos niños. Todos tenemos que comulgar y todos tenemos que alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Jesús. Cordero de Dios. Mientras el sacerdote parte el pan, nosotros recitamos o cantamos Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. En Israel, por Pascua, se sacrificaba un cordero para pedir perdón a Dios por los pecados del pueblo. Jesús, como aquel animal inocente, carga sobre sí nuestras culpas y se ofrece en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Por eso lo llamamos Cordero de Dios. Y para recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, después de partir el pan, la fracción del pan, de entregar la hostia en las manos de cada uno, queridos niños, ese pan que nos alimenta, también nosotros ahí le tenemos a Jesús y decimos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Volvemos a pedirle perdón, que nos purifique. Es demasiado grande lo que tenemos aquí, es mucho lo que nosotros vamos a recibir. Señor Jesús, es tu cuerpo y es tu sangre. Y entonces necesitamos de nuevo decirle, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de mí. Muy bien, queridos niños, qué linda que es esta parte de nuestra misa, de nuestra Eucaristía. Cuando le tenemos a Jesús en nuestras manos, ahí nosotros le decimos, Cordero de Dios, el momento en que le reconocemos como nuestro alimento, como nuestra fuerza, pero necesitamos por última vez ser purificados para recibirlo. Muy bien, queridos niños, entonces nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, hoy con este tema tan importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la celebración eucarística. La celebración eucarística, una partecita de la celebración eucarística. Casi ya estamos concluyendo en esta partecita. Es muy importante porque estamos hablando de ese encuentro, hacia el encuentro de Jesús. Y justamente por eso la primera preguntita. ¿Cómo nosotros, queridos niños, nos preparamos antes de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús? Nos preparamos con la oración que Él mismo nos enseñó, el Padre Nuestro. Y nos preparamos así, con esta oración del Padre Nuestro. Esa oración que Él mismo nos enseñó. Esa oración que nos une y nos hace entender de que somos comunidad. De que no estamos solitos, queridos niños,
Nosotros estamos juntos. Uno tiene que mirar a la derecha, a la izquierda, quién está delante, quién está detrás, y se van a dar cuenta, queridos niños, que somos muchos quienes estamos participando del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y así como yo le quiero recibir a Jesús, todos los que están a mi lado quieren también recibir a Jesús y alimentarse y fortalecerse, porque entienden el sentido profundo de la Eucaristía. Queridos niños, qué lindo que es esto. Y entonces así nos preparamos súper bien con la oración, con la reflexión y con esa misma oración que Él nos ha enseñado. Que viene y que nos pregunta con esta segunda preguntita que les hago, queridos niños. ¿Cómo le llamaban, queridos niños, a la Eucaristía los primeros cristianos cuando se reunían? Es un gesto muy antiguo. Los cristianos llamaban a la Eucaristía fracción del pan. La fracción del pan. Qué lindo nombre. Los primeros cristianos le llamaban así. Fraccionar el pan, partir el pan. El significado, queridos niños, de fraccionar el pan es que nosotros, el cuerpo y la sangre de Jesús, fraccionamos y le entregamos, le damos a los otros, participamos todos juntos. Quiere decir que no me quedo yo solito para comer, yo solo comer todo. No, la vida del cristiano es un compartir. La vida del cristiano quiere decir fraccionar. La vida del cristiano quiere decir repartirse, queridos niños. Repartir la vida a los demás. Repartirme por los demás, por los compañeritos, por mi familia, por los amigos, por el mundo entero. Así como Jesús se partió y se repartió a todos. Y ahora la tercera preguntita. ¿Y qué oración, queridos niños, nosotros hacemos cuando el sacerdote ya está partiendo el pan, está haciendo la fracción del pan? Nos muestra y ahí nos hace rezar o nos hace cantar. Lo importante es, queridos niños, que entendamos qué es lo que se hace en ese momento. Mientras el sacerdote parte el pan, cantamos o recitamos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y es ahí donde nosotros volvemos a cantar o a decir: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por última vez, ya antes de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, nos reconocemos que necesitamos el amor, la fuerza de Dios, que nos perdone, que nos purifique, que nos dé sobre todo ánimo, entusiasmo, queridos niños, porque la comida nos da mucha fuerza. Recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, que es comida, es también el que nos da la fuerza para ser buenos, para ser obedientes, para ser buenos chicos. Muy bien, queridos niños, ahora vamos a rezarle también a nuestra mamita, que fue la primera en saber recibir nada más y nada menos que en su vientre, en su seno, al Hijo de Dios. En su cuerpo nació y se desarrolló el Hijo de Dios, Jesús. Por eso vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de nuestra mamita y de Jesús, Eucaristía, descienda sobre cada uno de nosotros, queridos niños, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.